Bienvenidos de nuevo a Ciberchoco, el programa de entrevistas de Euskadi Digital. Para este programa nos hemos desplazado hasta Donosti. Hemos venido en específico al Colegio Mayor Olarain, que es donde se celebra la 8ª edición del Congreso de Ciberseguridad Euskal Hack, organizado por la asociación del mismo nombre. Durante los días 20 y 21 de junio, los asistentes al evento han disfrutado de una variedad de ponencias del más alto nivel, incluyendo la ponencia de Josep Albors, responsable de investigación y concienciación de ESET España, que nos ha hablado sobre Telecopy, si no me equivoco, así es como se pronuncia. Josep, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Encantado nosotros de tenerte. Una cosa que me ha parecido muy curiosa, así antes de empezar con las preguntas. ¿Es Telecopy? ¿Es Telecopy? Que es como lo decía yo en un primer momento. Pues a ver, mi pronunciación en lenguas eslavas es un poco, de así decirlo, paupérrima. A mí me lo dijeron como Telecopy. Pero después he ido consultando y depende del país de donde preguntes, me lo dicen de una forma diferente. Sé que Telecopy no. Telecopy no. Telecopy. Claro, a fin de cuentas es lo que tiene que venga del ruso. Sí. Al final estábamos haciendo un juego de palabras con Telegram y copy, que es lanza, que como veremos después, se trata de la lanza, es la herramienta que utilizan los neandertales para cazar los mamuts, que son las víctimas, y los neandertales son los delincuentes. Vamos a empezar hablando un poco sobre el evento, si te parece. Si yo no tengo mala memoria, hablamos contigo hace cosa de 2 añitos. Correcto. Y nos comentaste que no era la primera vez que asistías al evento. No, de hecho he intentado venir siempre que he podido y salvo por causa de fuerza mayor, he venido todos los años, dando ponencia o como asistente. ¿Cómo has visto el progreso del evento a lo largo de los años? Lo bueno que tiene Euskal Hack es un evento que desde el principio ya apunta a maneras, está bien. O sea, no han tenido que mejorar mucho porque ya era vivo bueno desde el principio. Y lo único que han intentado perfilar es, por ejemplo, atraer más ponentes internacionales, que eso siempre es bueno, que veamos lo que se está haciendo en otros países. Son ponentes de primer nivel que han dado sus presentaciones en algunos de los mejores congresos de todo el mundo y está bien que vengan aquí para un público más reducido, que presenten sus investigaciones de forma que no solamente aprendamos, sino que podamos interactuar con ellos y ellos también se lo pasen aquí y aprovechen la hospitalidad. ¿Y por qué decidiste asistir por primera vez? Bueno, al final en el mundo de ciberseguridad muchas veces nos guiamos por recomendaciones. Yo conozco a alguien que está preparando algo, tiene buena pinta, son gente que se les ve ganas y siempre está bien apoyar este tipo de iniciativas y eventos. Tenemos muchos repartidos por toda la geografía española. No había muchos en aquel entonces en el norte y en Euskadi creo que era el primero que yo asistía y me hablaron bien, gente que conocía previamente de otros congresos y dijeron, conozco la organización, conozco la asociación, tiene buena pinta, ve. Y yo les hice caso y vine. ¿Y qué crees que es lo más destacable del evento de este año? ¿Alguna ponencia que te haya parecido particularmente interesante? Hay muchas que me han parecido interesantes, por no decir todas. Lo bueno que tiene este evento es que la calidad, sobre todo a nivel técnico, es muy buena, aunque eso no se limita a ponencias técnicas. Hay otras ponencias que tienen otro objetivo. Por ejemplo, antes de mi ponencia había otra que estaba explicando una herramienta, por ejemplo, para buscar información de fuentes abiertas y perfilar lo que son información de una persona en concreto, y estaba abogando por lo que era la privacidad, la importancia de lo que supone tener la privacidad, no porque quieras esconder algo, sino porque al final es un derecho tuyo mantener esos datos privados. Y esa ponencia, si bien no era tan técnica como otras anteriores, me parece que es muy importante, especialmente en la sociedad que vivimos ahora. Dicho esto, a mí las ponencias que he visto todas me han gustado. Desde que, por ejemplo, mi compañero Mar Rivero de Kaspersky, que hace un repaso muy bueno, una saga de infostealers que es Luma Stealer, que ha dado mucho que hablar en los últimos meses y años. También estuve viendo charlas enfocadas a lo que es el entorno industrial de PLCs que me parecieron muy interesantes, o charlas de ponentes internacionales que también nos presentaron, por ejemplo, vulnerabilidades en el sistema Tetra de comunicación que utilizamos no solo a nivel individual, sino también fuerzas policiales y para comunicación de infraestructuras críticas. De hecho, la charla que comentabas tú, que ha sido la de Koldo, puede que tenga que ver que haya sido algo más divulgativa por el hecho de que él como tal es sociólogo, estudia sociología y después se ha formado en ciberseguridad por informática. Él mismo dijo que era su hobby. También ha sido más divulgativa, creo yo, al menos la tuya, por ejemplo, para un público más general, para advertir de peligros y demás, pero también están esas otras charlas, como comentabas, más técnicas, que bueno, puede que un público no especializado no entienda también. Hay un poco variedad de todo, ¿no? Lo bueno es que, incluso siendo técnicas, yo creo que la mayoría de ponentes
se esfuerzan en hacerlas accesibles. Habrá alguna que costará un poco más porque estamos hablando de herramientas, técnicas que no están al alcance incluso de gente que está empezando en el de ciberseguridad, pero si algo bueno tiene este tipo de eventos, y en concreto Euskal Hack, es que al ser un evento, digamos, más reducido en cuanto a foro y ser todo como más familiar, siempre puedes quedar con esa persona que ha dado la charla, que te ha interesado, y comentarlo, preguntarle las dudas que te las va a resolver, porque lo bueno es que se genera comunidad. Ese networking, esa manera de poder hablar con cualquiera, pillarlo mientras estás tomándote aquí un café o desayunando, eso lo tienen pocos eventos a día de hoy. La cercanía. Hablando un poco sobre ti, estudiaste informática en Alicante, allá por los 2000. Bueno, sí, provincia de Alicante, en Alcoy, al norte, sí. En Alcoy en particular. Técnicamente empecé en el 99, un módulo superior, lo que se llamaba entonces Administración de Sistemas Informáticos. Mi evolución fue, yo soy de la vieja escuela, ¿vale? Yo hice EGB, BUP, COU, servicio militar. Dice, ¿por qué hiciste la mili? Pues mira, porque terminaba justo y empezaba la mili en agosto, acababa en mayo, y dice, pues mira, año sabático, me tocó un sitio bueno, Zaragoza, la Academia General Militar, y pues fui allí y pues ya empecé otra vez formación superior más trabajo al mismo tiempo para ganarme un dinerito para costearme los estudios. Pero dentro del ámbito de informática, ¿qué te llevó a adentrarte en ciberseguridad, ¿no? Que es como un ámbito así que puede dar mucho miedo desde fuera, hay veces incluso que no se da la importancia que realmente tiene. Pues yo me podría estar aquí explayando contándote mil milongas, y la verdad es que yo llegué a la ciberseguridad por casualidad. O sea, a mí me gustaba la informática desde pequeño. Pero cuando ya estaba terminando lo que era la carrera, pues presentó una posibilidad de una oferta laboral en una empresa cerca de donde vivía yo, y era una empresa que casualmente tenía soluciones de ciberseguridad. Y yo empecé dando soporte técnico a soluciones de ciberseguridad. A ver, yo como informático en aquel entonces sí sabía en qué consistía, pero no me había interesado lo suficiente como para decir, voy a dedicarme a ciberseguridad. Entre otras cosas porque no existía como tal en aquel entonces. No se daban asignaturas de ciberseguridad, se llamaba seguridad de la información. Incluso los que llevaban más años que yo saben perfectamente cómo estaban las cosas. Aquí nadie se preocupaba por proteger debidamente el acceso a según qué datos. Las vulnerabilidades, si bien eran muchas menos que las que hay ahora, había algunas que causaban auténticos desastres mediáticos. Por ejemplo, los más veteranos del lugar os acordarán de cosas como el Salser y el Blaster, cosas muy divertidas que tenías que solucionar. Y al final yo llegué ahí, pues aterricé de modo casual, me gustó, y a partir de ahí ya fui evolucionando dentro de la empresa, primero dando soporte técnico, luego empezando ya a lo que son analizar campañas de amenazas, y luego ya a divulgar y a contar esas investigaciones para que todo el mundo sea consciente de lo que nos enfrentamos y podemos proteger. Sí que es cierto que en su momento tampoco había tanto conocimiento y por extensión tampoco tanta preocupación, ¿no? Yo una cosa que sí que me he dado cuenta es que, digamos, los más veteranos en el tema de ciberseguridad y tal no suelen usar tanto el término ciberseguridad como usan el término de seguridad informática, que es lo que mencionas tú, ¿no? Correcto. Ciberseguridad es como un término muy nuevo en ese sentido. Se acuñó un poco ya más tarde, podríamos decir ya final de la década de los 2000, principios de los 2010, pero antes era, tú has dicho seguridad informática, pero es que antes era seguridad de la información. Los que llevan trabajando en esto desde los años finales de los 70, 80, los que realmente construyeron eso, te pueden contar auténticas aventuras y te pueden decir perfectamente cómo ha ido evolucionando el mercado de algo totalmente pues como de nicho a realmente representar una parte muy importante de lo que es la cultura informática de hoy, porque sin ciberseguridad no vas a ningún lado. Totalmente. También he visto que has trabajado, y si no me equivoco, trabajas actualmente como profesor en distintos sitios, ¿no? Creo que ahora estás en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene un máster desde hace varios años de ciberseguridad y tiene profesores asociados. O sea, buscan gente que lleva ya unos años trabajando en el sector, y esa gente pues es la que le da varias materias. A mí me encarga de lo que es introducción al análisis de malware, y luego tengo otro compañero que les da la malware avanzado, y después hay otras asignaturas dentro de ese máster, pues como pasan muchos másteres dentro de lo que son universidades de España. Al final lo que buscas es dar la mejor educación o formación a la gente que le interesa el tema, pero en un formato lo suficientemente condensado y práctico para que ellos puedan ponerse manos a la obra lo antes posible. ¿Que tú hayas llegado a la docencia ha sido casualidad o vocación? Más casualidad también. Sí, porque al final cuando están buscando, sobre todo tipo de másters o cualquier, incluso empresas privadas o incluso fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que muchas veces buscan a profesionales que estén trabajando en ciertas áreas, lo que buscan es primero una persona que tenga esa capacidad, porque muchas veces los técnicos pecamos de no saber comunicar el conocimiento. O sea, no solamente tienes que ser lo suficientemente, no inteligente, sino conocedor de ese área,
sino también saber comunicarlo y que la gente que escuche cómo das esas lecciones aprendan y te puedan consultar. Entonces eso es algo que se va enseñando con el tiempo. Yo nunca pensé en ser profesor. De hecho, así como anécdota, yo cuando empecé a trabajar en el mundo de ciberseguridad, a mí me daba pánico hablar enfrente de gente. Bueno, por otras cosas que pasaron, que pues al final terminé dando conferencias y dando entrevistas y haciendo webinars y etcétera. Además de tu cargo de profesor en la universidad que hemos mencionado, actualmente y desde hace ya más de 14 años ejerces como Head of Awareness and Research en ESET España, que si no me equivoco es algo así como jefe de concienciación e investigación. Correcto. Por una parte me encargo de analizar aquellas amenazas, aquellas campañas, que especialmente aquellas que van dirigidas a España, porque al final es lo que nos afecta, y por otra parte me encargo de divulgar ese conocimiento, ya sea pues apoyando a mis compañeros de marketing con notas de prensa, informes, webinars, conferencias, charlas, entrevistas, podcasts, para que ese conocimiento, esas investigaciones, los resultados, toda la información sea fácilmente procesable por el gran público, que va pues desde gente que está aprendiendo, personas normales que están simplemente preocupadas por cómo gestionar la seguridad de sus datos, o incluso altos directivos que quieren conocer cuáles son las amenazas a las cuales se enfrentan para aplicar las soluciones necesarias. Además de Telecopie, que es de lo que nos has estado hablando hoy, luego hablamos de ello en profundidad, ¿qué otras cosas has estado investigando en estos años? Últimamente estamos viendo muchas campañas, sobre todo relacionadas con el robo de información. Todo lo que sea campañas de infostealers desde hace sobre todo un par de años están muy en boca de todos, principalmente porque son digamos la primera fase a lo que puede venir después. Digamos, eso es la manera de conseguir la llave, los delincuentes, para después abrir la puerta, entrar a las redes de las empresas y hacer todas las maldades que quieran, desde robo de información, cifrado, etcétera, y extorsión, que es lo que últimamente está muy de moda. Así como cosas curiosas, sí que te puedo destacar, por ejemplo, una investigación que hicimos hace casi 3 años, en los cuales nos enfrentamos a un grupo APT bastante conocido de Corea del Norte, Lazarus, que si bien en España no habíamos detectado muchas actividades, sí que detectamos que un cliente nuestro, lo que era solución de seguridad, había lanzado una alerta como posible incidente relacionado con este grupo. Y claro, nosotros, Lazarus en España, cuidado, era una empresa también del sector aeroespacial, con lo cual, si bien no era muy grande, era considerada crítica. Y junto con el distribuidor responsable de tener ese cliente, que justo dio la casualidad de que tiene uno de los mejores equipos de respuesta ante incidente del país, y nuestro apoyo, conseguimos no solamente parar la campaña, en este caso, sino extraer información de nuevas herramientas que ese grupo estaba empezando a desplegar y que no se habían visto antes, y que después hemos visto cómo han evolucionado en otros ataques a otros países, a otras. Y eso, digamos que fue una campaña muy interesante porque se salía de lo normal. Siempre tienes el gusanillo de a ver si conseguimos cazarles y sobre todo digamos, causarles disrupción de operaciones, aunque el que algunos llaman amado líder de Corea del Norte pues les sentara mal, lo sentimos, pero nuestra labor era proteger a esta empresa y a todos los que fueran posiblemente afectados. Y en nuestro caso, pues lo conseguimos y además aprendimos muchísimo esos días que estuvimos investigando. A mí Lazarus como nombre sí me suena, pero lo que no me suena es APT, el término que has mencionado. Claro. APT es, digamos, la versión inglesa de Advanced Persistent Threat, que es amenazas persistentes avanzadas. Es la terminología que utilizamos, por ejemplo, para aquellas amenazas, sobre todo más o menos dirigidas, que utilizan vectores de ataque o técnicas un poquito que se salen de lo normal, aunque muchas veces la parte de avanzadas, yo en mi opinión, está un poco, digamos, sobrevalorada, porque puede ser una amenaza avanzada. Sí, se utiliza, por ejemplo, una vulnerabilidad de la cual todavía no hay un parche y tal, pero si utiliza, por ejemplo, un mensaje de correo de phishing, haciéndose pasar por otra empresa, y un enlace a la descarga de un fichero, y dices, hombre, una técnica avanzada igual no es, no. Pero es efectiva, porque sigue funcionando igual de bien ahora que hace 15 años. Claro, ahí en fin de cuentas le estás dejando el problema al usuario, entonces ahí ya no es un tema de ciberseguridad como tal. Si el usuario es lo que dice mucha gente, ¿no? Si el usuario pincha, yo no hay nada que pueda hacer. Yo ahí tengo opiniones encontradas, porque siempre se dice el usuario es el eslabón más débil. Realmente el usuario, aunque puede ayudar, y de hecho parte del trabajo de concienciación es hacer que el usuario sea un eslabón más en la cadena de ciberseguridad, no tenemos por qué hacer recaer en el usuario la responsabilidad de detectar una amenaza. No está para él. Un funcionario, un empresario, una persona que esté trabajando en una pequeña mediana empresa o una gran empresa no tiene por qué saber
ciertas cosas de ciberseguridad para detectar un ataque de una APT. Otra cosa son cosas más básicas, engaños y demás, phishing, que puedan ser y que el usuario por cuenta propia o porque se le ha educado y se ha concienciado, pues aprenda. Pero lo ideal sería que propusiéramos o aplicáramos la tecnología efectiva para que evitar que esos mensajes ni siquiera llegasen a la bandeja de entrada. ¿Es posible que se escape uno? Sí, ahí puede funcionar la concienciación. Pero nuestro trabajo, desde el mundo de desarrollo de soluciones de ciberseguridad, es conseguir que los usuarios no tengan que enfrentarse ante esa problemática de ¿le puso sobre el enlace o no? Mientras podamos concienciarlos, bien, pero esa capa de seguridad que sea la última. Que haya muchas más antes y que eviten que tengan que tomar esa decisión, porque al final estamos dándoles mucha responsabilidad, algo que a lo mejor en su día a día no tienen por qué aceptarla. Una reflexión que de hecho mucha gente tendría que plantearse. Tú, con la cantidad de años que tienes de experiencia en el sector, ¿qué le dirías o qué le aconsejarías a alguien que acaba de entrar en el mundo de la ciberseguridad o que tiene intenciones de hacerlo? Bueno, a ver, si tiene intenciones de hacerlo, antes de entrar, que se informe bien. Que se informe bien de todo lo que representa entrar en este mundillo en cuanto a formación, en cuanto a trabajo, opciones, salidas laborales, salarios, muy importante, porque hay mucha gente que está entrando engañada, y a partir de ahí que prepare su carrera. Sobre todo que hable con mucha gente, que acuda a estos tipos de eventos, que hay muchos eventos incluso en donde se plantea un plan de estudio o un plan laboral a corto, medio y largo plazo para que la gente vaya más orientada, y sobre todo, a día de hoy, que no piense abarcarlo todo. Es imposible saber todo de ciberseguridad. Cada ciertos meses aparecen cuadros, digamos así, comparativos de todos los ámbitos de la ciberseguridad que pueden variarte entre 80 y 100 y pico. O sea, no puedes saberlo todo. Tienes que centrarte en algo más en concreto. ¿Que te gusta más la parte ofensiva? Pues vete a Red Team. ¿Que te gusta más la parte defensiva? Analista, Reverser, SOC. ¿Que te gusta más la parte, digamos, normativa? Nos hace falta gente que sepa de leyes. Nos hace falta gente que sepa de psicología para hacer temas, por ejemplo, estudios de OSINT, de inteligencia de fuerzas abiertas. Todo eso tiene cabida, pero si entras, que sepas a lo que te atañes. Vas a estar estudiando toda tu vida, vas a estar reciclándote, y las opciones laborales, que no te queden cantos de sirena, que hay opciones muy buenas, pero también hay gente que te vende la moto para que compres sus cursillos acelerados de 3 meses y al final te encuentras con una mano delante y otra detrás. Sí que es cierto que en muchos ámbitos de la informática, ¿no? A fin de cuentas suele pasar eso que comentabas tú del reciclaje constante, todo el rato están apareciendo cosas nuevas. ¿Quién le habría dicho a una persona que llevaba 10 años de experiencia en la informática en 2019 que la inteligencia artificial iba a pegar el bombazo en el 22 o en el 23, ¿no? Bueno, ahí si estabas en ciberseguridad metida en 2019 ya sabías que iba a pasar, porque en ciberseguridad llevamos utilizando inteligencia artificial en mayor o menor medida desde mediados de la década de los 90. Entonces no nos viene de nuevo. El gran público sí que descubrió lo que era la inteligencia artificial generativa aplicada a cualquier ámbito de nuestra vida diaria en 2022 con la presentación de ChatGPT a finales de noviembre. Pero los que estábamos ya no solamente en ciberseguridad, sino en el campo tecnológico, simplemente fue un paso más. Y los que estaban en otros campos, por ejemplo el tema financiero, ellos llevan utilizando predicciones de inteligencia artificial desde décadas antes. Partíamos de la base que la inteligencia artificial se estableció en los fundamentos en la década de los 50 del siglo pasado. O sea, novedoso no tiene, lo que pasa es que ha ido evolucionando últimamente muy rápido y ha permitido, ha democratizado que todo el mundo lo puede utilizar, también los ciberdelincuentes, y eso tenemos que tenerlo cuidado. Evidentemente, sí, el machine sí que es cierto que lleva años. Para cerrar el sector en el que hablamos sobre ti, o la parte en la que hablamos sobre ti, quería hacerte una pregunta muy particular, que es ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies? A ver, pues yo cumplo un poquito lo que son, un poquito mucho, los estándares de friki informático, o sea que bien. A mí me gusta, por ejemplo, cantarme con amigos a jugar partidas de Warhammer, o jugar partidas de rol, o irnos a un salón de videojuegos retro y jugar ahí, o ir quedar simplemente a cenar y pegarnos una buena comilona. Y si estás en casa solo, el problema es que ahí el tiempo libre pues no es tanto, pero pues bueno, al día a día pues verte alguna serie, leer. Yo tengo la suerte de vivir en una zona, digamos, más o menos montañosa, que puedes salir a pasear el fin de semana, hacer un poquito de senderismo, y eso es una maravilla, porque es que directamente yo salgo de casa, subo una cuesta y estoy en la montaña, y estoy en un pueblo, no vivo a las afueras, un pueblo normal, y está ahí. Y eso pues se agradece. A mí el tema de la ciudad, me gusta visitar ciudades, vivir a lo mejor ahí cambiaría a lo mejor mi forma de pensar, pero sí, la verdad es que tampoco me salgo mucho del arquetipo, sí, lo que buscabas.
Bueno, no, es bastante habitual que a los informáticos nos gusten los juegos, es bastante habitual. Respecto a la charla, nos has hablado de Telecopie, que es una herramienta, a fin de cuentas, usada en redes de estafa, un bot de Telegram. Sí. ¿Puedes resumirnos un poco de qué trata para el público? Muy fácil, es una herramienta que está preparada para que cualquiera que tenga un móvil y unos mínimos conocimientos, o sea, sepa leer, sepa escribir y sepa pulsar un botón, pueda preparar campañas de phishing para estafar a gente en mercados online como Wallapop, eBay, Vinted, etcétera. Está muy bien preparada, lleva muchos años y lo bueno o lo malo para nosotros es que los delincuentes que hay detrás de este tipo de herramientas lo hacen muy fácil, con lo cual las estafas aumentan, con lo cual cae más gente, con lo cual hay más dinero que se pierde, etcétera. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero a nivel de cibercrimen. A mí una pregunta que me ha surgido a lo largo de la conferencia, que por cierto ha estado brutal, era ¿quién crea esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? A ver, en este caso Telecopia y otras variantes que han ido apareciendo a lo largo de los años, está clarísimamente identificado que esto lo generan grupos de ciberdelincuentes que muchas veces operan como una empresa normal. O sea, tienen su grupo de programadores, tienen su grupo de marketing para anunciar su bot o su programa de afiliados de ransomware o lo que sea que estén promocionando en ese momento, buscan sus afiliados a los cuales les pagan una comisión por cada estafa / infección que consigan y después lo envían normalmente últimamente a través de pagos con criptomonedas, y tienen incluso sus servicios de reclutación de recursos humanos, sus servicios de soporte técnico. O sea, funcionan a todos los efectos muchas veces parecidos a empresas que incluso en algunos países llegan a pagar impuestos sin problema. Funcionan aparentemente de forma legal. ¿Qué pasa? Esta democratización de las herramientas, mientras antes veíamos que un ciberdelincuente teníamos que esmerarse, hacerlo todo desde cero, hace ya años empezaron, por ejemplo, con los kits de exploit, los kits de phishing, esto bajo el listón de acceso, con lo cual la gente con muchos menos conocimientos conseguía hacer estas campañas delictivas, y ahora es un programa, digamos, de afiliados, donde te damos todas las herramientas para que tú, pulsando un botón, prepares estas campañas y te pagamos una comisión. Y respecto a las variantes que has mencionado del bot, ¿hay alguna en particular que sea más creíble, más desarrollada, más avanzada? Bueno, como todo, esta gente ha ido evolucionando. Las primeras muestras de Telecopie se trataron en 2015, las últimas pues siguen en funcionamiento. Y las últimas digamos, introducciones que hemos visto ya utilizan inteligencia artificial generativa para generar imágenes de falsas facturas, recibos, como para demostrar a la víctima de que, no, mira, yo te he hecho el ingreso, es problema de tu banco que te lo ha enviado. Y todo eso de una forma muy sencilla. De hecho, la base estaba clara, que es generar páginas de phishing donde supuestamente aparecía la imagen del artículo que había vendido o que había comprado a la víctima que iba a ser estafada, todo hacerlo muy creíble para que al final la víctima proporcione los datos de su tarjeta de crédito en una página web fraudulenta, pero que simula ser una real, y así, pues ganándose la confianza, consiguen estos datos que después ellos ya utilizan pues o para sacar el dinero o para realizar pagos online en nombre de la víctima, o incluso directamente ya agruparlas en varios lotes de tarjetas y venderlas en el mercado negro. O sea que al final la inteligencia artificial es una herramienta para que las estafas de esta gente sean más creíbles. Correcto. Por el otro lado, para la gente que puede que se quedase un poco en que el Bitcoin sube y baja, ¿por qué se hacen los pagos por criptomonedas? Bueno, en teoría está la creencia de que, bueno, son irrastreables, vamos a ponernos serio, las transferencias de Bitcoin con otra moneda, al realizarse a blockchain, queda perfectamente registrado desde qué monedero va a qué otro monedero va. Tú puedes usar después mixes para diversificarlo, sí, pero hay maneras de hacer un seguimiento. Lo que pasa es que ese seguimiento muchas veces es costoso y no se hace para todas las operaciones, y sobre todo si son de poca monta. Pero cuando tú analizas las grandes estafas, los grandes robos que se han producido en el mundo de las criptomonedas en los últimos 10 años, ves que casi siempre han caído. Porque las fuerzas policiales, cuando hay recursos, cuando hay una motivación y cuando hay mucha gente denunciando o se ha perdido mucho dinero, tienen la motivación y los recursos y el conocimiento para seguir haciendo ese rastreo de criptomonedas. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que es mucho más efectivo hacer estos pagos con criptomonedas a los delincuentes que no en metálico. Primero porque en metálico pues hay que mover cierta cantidad de dinero de un lado a otro. Muchas veces los tienes a los afiliados que hacen las campañas delictivas repartidos no solamente por un territorio nacional grande, sino por varios países, con lo cual se hace poco práctico. Y la parte que de criptomonedas ganas muchas veces, no inmediatez, pero sí rapidez a la hora de hacer las transferencias, y que luego ya no hay que, digamos, dificultad para blanquear. No es lo mismo el dinero en metálico que el dinero en criptomonedas. Obviamente,
estos delincuentes, si son un poco inteligentes, se cuidarán muy mucho de no mostrar un nivel de vida, digamos, por encima de sus posibilidades. Aunque siempre está el típico tonto que lo primero que hace cuando cobra Compras un Lamborghini. es un buen Lambo, comprarse Rolex, 27 iPhones, 5 PlayStation 5 y ponerlo todo en redes sociales, porque quiere demostrar que es una persona de éxito. Y obviamente las redes sociales sirven mucho para identificar posibles causas de gente que sospechosamente lleva un nivel de vida que no le tocaría por su renta. Comentabas que en estas redes de estafa también hay mucho análisis social detrás, ¿verdad? Sí. Primero, tienes una parte de los propios delincuentes que hacen una especie de chequeo a los que van a fichar, entre comillas. Tampoco es que exijan mucho, pero bueno, sí que se cuidan de que no haya gente que pueda traicionarles o vender o pasar información a la competencia, porque al final son delincuentes que muchas veces compiten entre ellos para conseguir estafar a más víctimas o quitarle las víctimas de uno al otro. Y luego también hay que tener en cuenta que son gente que, digamos, siguen unas reglas y si las rompes, pues te hacen la cruz. Y hacer la cruz puede ser desde un bloqueo a que te bloqueen las piernas también. Buena esa. Por otro lado, puede que haya parte de nuestro público que se esté preguntando, oye, yo cuando intento ver, Euskadi Digital no fomenta la piratería, pero yo cuando intento ver el fútbol pirata en Telegram, tengo un canal y me lo van cambiando porque lo van tumbando todo el rato. ¿Por qué Telegram no tumba este tipo de cosas? Bueno, desde hace unos meses Telegram está más dispuesto a colaborar con las autoridades por un incidente que hubo en Francia el año pasado, el señor Pavel. Dime ese. A ver, la ideología al principio detrás de Telegram es que todos fuéramos posibles de usar de forma libre. ¿Qué pasa? Yo estoy en contra de la censura, pero también es verdad que cierto tipo de contenido pues se debe monitorizar siempre dentro de la legislación y siempre que haya un juez que autorice esa investigación, ¿verdad? Todos sabemos de quién hable, ¿no? No seamos más papistas que el Papa y bloqueemos webs porque alguien quiera ver. Hemos hecho fútbol, vídeos al respecto hace poco. ¿Vale? O sea, está bien que quieras proteger tu negocio, pero no fastidies el de los demás. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, sabemos que Telegram como plataforma es una plataforma que permite pues no solamente la distribución de estos contenidos, sino otros muchos legítimos, y además lo permite de una forma, creo que a mí me gusta, muy organizada. No es que tú accedas a un canal, sino que ese canal puede tener subcanales con temáticas y estar todo muy organizado, tienes todo muy bien clasificado, y eso se puede utilizar para cosas muy buenas, pero los delincuentes la pueden utilizar para cosas malas, pero estamos como todo. Por culpa de que en un edificio de 80 vecinos haya uno que venda droga, ¿vas a clausurar todo el edificio? No sé, igual es pasarse. Ya, claro. Respecto a las estafas que hemos mencionado a nivel usuario, decíamos que tú mismo has comentado que hay empresas que dicen que es el eslabón más débil, pero que es cierto que no habría que llegar a que ese fuese el último eslabón, ¿no? ¿Cuál dirías que es, para que los usuarios se conciencien, cuál dirías que es el mejor método o el mejor consejo para evitar caer en estas estafas? Lo primero, estar informado de que existen. Porque mucha gente no sabe que ha caído en una estafa, incluso por, digamos, negación de la realidad. Hasta que lo ha sufrido. Claro. Entonces, si tú sabes que este tipo de estafas se producen y cómo se producen, vas a estar más alerta. Digo, ostras, a mí me suena como un tío aquí que en el Congreso que me contó que posiblemente podían, si yo compro algo o me compran algo por Wallapop, pues pueden decir que pasemos a hablarlo por fuera, que así nos ahorramos la comisión. Eso suena bien, pero ojo, porque igual estoy dando dinero a alguien, ya sea por una transferencia normal tipo Bizum o a través de una plataforma que esa persona muy amablemente me acaba de proporcionar, y estoy dando el número de la tarjeta y yo no sé si eso es legítimo, ¿no? O no me puede hacer la 314. Entonces, estar informado de que esto pasa es vital, porque a partir de ahí tú puedes tomar todas las medidas que puedes aplicar para protegerte. Ya sea pues aplicando medidas de verificación extra en los pagos de tarjeta de crédito, incluso aprendiendo a usar tarjetas virtuales de un solo uso, con lo que, si, bueno, pues por lo menos si te estafan, solo te estafan esa cantidad. O a saber qué hacer cuando te han estafado, a quién tienes que reportar, si tienes que ir primero al banco, luego a la policía, o al revés, primero a la policía, luego al banco, o directamente a aplicar a un supuesto seguro que puedas tener. Por ejemplo, tú
contratado y no lo sepas, o directamente si tu tarjeta tiene algún tipo de seguro contra este tipo de estafas, reclamarlo y que pues ellos lo investiguen. Eso es importante, saber cómo actuar, tanto previo a la estafa como si esa estafa te ha pasado a ti o a algún familiar conocido, saber cómo reaccionar. Las cosas como son, hay muchas veces que es inevitable, cada vez las estafas son mejores, son más creíbles, son más reales, y a los usuarios, si no se paran a pensarlo un minuto y decir, esto me huele a chamusquina, ¿no? Nos puede pasar a todos. A mí mismo en su momento me acuerdo que me robaron la cuenta de Steam porque caí en phishing. Caí en phishing puro y duro. Y la única manera que tenía en ese preciso momento, para que la gente también se dé cuenta de saber que esa web no era legítima porque era Steam clavado, era la URL. Correcto. Era el único caso. Entonces, una cosa que te quería yo preguntar es, ¿existe algún sistema que permita a los usuarios copiar y pegar una URL y decir, y que el sistema les diga, oye, esto no me huele bien, esto como que no es real? ¿Existe? A ver, partiendo de la base de que muchas veces el usuario se guía por su vista, y tú has dicho, es que la URL, bueno, pero es que incluso así te pueden engañar porque pueden utilizar caracteres que no son de la codificación de tu país, pero que parecen exactamente las mismas letras, pero significan otra cosa, tienen otra codificación. Eso, el tipo squatting, sí que es verdad que hace años se utilizaba más. Algunos navegadores empezaron a mostrar los caracteres con la codificación real, con lo cual cantaba mucho, otros no, con lo cual pueden caer igualmente. Incluso los delincuentes han ido avanzando y, por ejemplo, servicios totalmente conocidos como Virus Total tiene un servicio de chequeo de URLs que te puede decir si hay alguna solución que te lo detecta. No es 100% infalible, hay otros servicios que están más especializados, siempre hay un margen de duda, sobre todo si el dominio se ha generado hace poco. Aunque si el dominio se ha generado hace poco, ya tienes una banderita roja que te dice, ojo, que esto se ha generado hace 2 días. Pero claro, por eso tienes que saber qué es un JUIS, qué es el registro de dominio, dónde se ha hecho. Si tú, por ejemplo, dices una cuenta de Steam y vas a un enlace, con, por ejemplo, donde te hacen acceso a la descarga de un código de un juego que está en beta, lo que sea, y dices, no sé, esta URL, si parece legitimada o no, voy a ver cuándo se generó. Y tú ves que se ha generado hace 2 días y medio en una ubicación en Uzbekistán. Pues el señor Gabe Newell no sé si tendrá sede en Uzbekistán, pero a mí me sonaría un poquito turbio. Un poco, ¿no? Ya. Esa es un poco la sistemática, al menos que yo utilizo hoy en día para las compras. Bueno, para las compras, sí, para las compras y para asegurarse, ¿no? Que la URL es realmente la que es. Porque es, digamos, el sistema más fácil, creo yo, para darse cuenta, aparte de los que ¿Hablamos del candadito? Hablamos del candadito. Háblale al público del candadito. A ver, esto parece mentira, lo tengamos que decir, pero es que incluso hace meses he visto en televisiones gente diciendo, sí, tenéis que hacer las compras y aseguraros de que la web tenga el candadito seguro, porque eso significa que la web es segura. ¡Mentira! El candadito lo que te dice es que la conexión entre tu dispositivo y esa web está cifrada. Ya está. Pero las webs puede ser totalmente maliciosa. Y sí, está cifrada la comunicación, sí, pero le estás dando los datos al delincuente que está registrando esa web. De hecho, a día de hoy, más del 90% de páginas web fraudulentas llevan el candadito. De hecho, Chrome ya no utiliza el candadito. Como si me lo utiliza sin un rayito diciendo conexión cifrada, no que sea segura. Claro. Y eso, pues mucha gente todavía no ha cambiado el chip, esa manera de decirlo, porque eso lo dices antes de 2017, más o menos te lo compro. Pero a partir de 2017, cuando aparecieron servicios como Let's Encrypt, que era de forma gratuita para proporcionar certificados, que ha hecho mucho bien, pero también ha sido explotado de forma maliciosa, pues no tiene ningún sentido. En el caso del correo electrónico también me ha pasado alguna vez, ¿no? Que ha llegado algún correo de BBVA, de tu banco de confianza, de tienes que pagar, de tu paquete está en aduanas, muy clásico, me llega por SMS, tu paquete está en aduanas, tienes que pagar y no sé qué. La URL a la que te redirigen es evidentemente que no es, pero en el caso del correo electrónico a mí me suele ser muy útil mirar el remitente, porque los remitentes suelen ser correos... A veces, porque... el spoofing bien hecho, el remitente también te parece no legítimo. Tienes que revisar la cabecera, que eso que no hace nadie, obviamente, pues no es tu trabajo tampoco. Tienes que revisar la cabecera y ver por dónde ha pasado, a quién hace el reply to, incluso así hay veces que te lo hacen bastante bien. O sea, el spoofing de correo no es nada nuevo, lleva más de 10, 20 años pudiéndose hacer. El tema es que tú seas capaz de identificarlo. Si tú efectivamente recibes un correo de servicios de HL, de Amazon, de correos mismamente, y en el remitente te pone que es paquito@empresamartinez.com, que es bastante habitual. Vale, huele. Pero si en el remitente te pone pedidos@correos.es, ¿qué haces? Claro. El tema es saber leer eso. Llama a la empresa en cuestión, que es un poco el sistema, ¿no? Ponte en contacto directamente con la empresa, con el proveedor, con quien sea, y pregúntales a ellos, oye, ¿esto es así, no es así? Correcto. Y te dirán, oye, no, ni caso, y para adelante con todo. Esa es la forma básica. El problema es que los delincuentes esas también se la saben. Y lo que estamos viendo en los casos de phishing suplantación es
pon un correo, pon un SMS, porque como yo digo, los SMS están siendo muy efectivos porque la mayoría de la gente solo los utiliza para recibir mensajes de supuesta importancia, sea una comunicación pública, yo que sé, multas de tráfico, para declaración de la renta, tu banco, correos, tu empresa, o sea, nadie envía SMS de una persona a otra desde hace décadas. Entonces se aprovechan de eso y es que ya no solamente te envían el SMS, sino que SMS tiene el identificador de la empresa que suplanta, con lo cual si tú tienes una cuenta en un banco te sale en la lista de mensajes de ese banco que tú has tenido comunicaciones legítimas, y sino que además muchas veces ese SMS viene seguido de una llamada telefónica y encima es de alguien que te está diciendo los datos. O sea, ¿cómo sabe mi nombre, mi dirección, mi DNI o incluso mi cuenta del banco? Porque esos datos se han filtrado previamente. Son campañas ya un poquito más dirigidas, pero que utilizan información filtrada para convencer a la persona y decir, ¿cómo va a ser esto un engaño? Si me están diciendo toda la información privada que necesito. Solo me están pidiendo el número de tarjeta para cancelar una operación que supuestamente he realizado. Efectivamente. Creo de todas maneras que no soy la primera persona a la que le ha llegado un correo de insertar, bueno, un correo, en mi caso fue un SMS de BBVA cuando yo no tengo cuenta en BBVA. Entonces, ahí van un poquito tirando con escopeta. Sí, básicamente. O sea, disparan a todo y a quien caiga, no les cuesta nada o les cuesta muy poco enviar miles o cientos de miles de correos o SMS y siempre el retorno de inversión es mucho mayor que el coste que le supone enviar eso. Siempre caerá a alguien. Aunque no tengas cuenta en el BBVA, hay mucha gente que aún no teniéndola contestará o pulsar sobre ese enlace. Sí, totalmente. Por simple curiosidad. Yo te quería preguntar a ti si has recibido alguna estafa particularmente creíble o que te ha hecho gracia porque estaba muy mal hecha, también puede ser. ¿Alguna así a mencionar? A ver, muy mal hechas, antes se veían más, ahora están bastante bien hechas. Lo que pasa es que sí que vemos, por ejemplo, dirigidas a empresas, todos los días vemos muchas campañas dedicadas a robo de credenciales, infostiles. ¿Qué pasa? Ahí lo que vemos hay dos partes principales. Hay una que es lanza correos al tuntún, que alguien caerá, y otras que lo que hacen es aprovechar que han comprometido previamente a empresas y entonces te envían un correo desde su servidor de correo legítimo, utilizando incluso la firma de esa persona, incluso el logo de la empresa. Con lo cual, si da la puñetera casualidad de que es un cliente o un proveedor y te está diciendo, oye, mira, tengo las facturas de mayo aquí pendientes de pago, ¿lo puedes revisar? Y un fichero adjunto y tú tienes otras 150 facturas revisadas ese día y esa dirección de correo te cuadra, la persona que lo firma la conoces y encima tiene el logo de la empresa, pues es muy probable que descomprimas ese correo y lo abras y ahí pues la solución de seguridad, si la tienes bien configurada, pues posiblemente te diga, oye, cuidado. Aunque normalmente lo ideal sería que ese correo directamente no llegase a tu bandeja, que lo hubiera detectado antes. Eso en cuanto a empresas. En cuanto a usuarios, pues mira, aprovechando que va a empezar las rebajas ahora dentro de poco, pues vamos a ver un montón de suplantación o incluso páginas fraudulentas, que lo que hacen es copiar literalmente la plantilla de la página web, por un lado, y te ponen los descuentos de los productos, que son más o menos creíbles, y es todo el look and feel, o sea, toda la misma sensación como si estuvieras comprando en la página web real, y pues es de ropa, de zapatillas, de productos electrodomésticos, cualquier cosa. Eso por un lado. Y otra que hemos comentado también en la presentación es el tema de los alquileres vacacionales. Claro, algunas de las campañas para robar credenciales iban dirigidas a hoteles. Entonces, cuando consiguen robar las credenciales de los hoteles, ¿qué consiguen robar? Pues consiguen robar, por ejemplo, el acceso a su cuenta de plataformas como Booking. ¿Y qué hacen? Acceden a la cuenta de Booking, ver quiénes están, digamos, reservando habitaciones, las han pagado o no, o están pendientes de pago, y lo que hacen es mandarles o bien correos personalizados con toda su información y un enlace para que los redirija a una web que han preparado que es exactamente igual a la reserva de Booking, con sus datos ya rellenados y solo falta la tarjeta de crédito, o incluso utilizando el sistema de mensajería interna de Booking desde que utilizan los hoteles para comunicarse con sus huéspedes. Suplantan al hotel y le envían, oye, mira que hay un problema con el pago de tu reserva, sigue este enlace y le redirige otra vez a la página. Claro, estás en verano, tú supuestamente has hecho la reserva hace 3 meses a un buen precio y te vienen ahora ese correo y dices, no, hay que confirmarlo ya, que yo me quedo sin vacaciones. Claro. Ves a la página web, ves que estás todos los datos rellenados, que te lo ha enviado alguien desde una dirección legítima del correo o con el mensaje dentro de la plataforma en nombre de ese hotel. ¿Qué vas a pensar? Claro, no sospechas nada. No sospechas nada hasta que te llegan cargos en el banco que no has hecho tú. ¿Y alguna estafa en particular en la que tú hayas caído? ¿O yo sí, libre? A ver, aquí no está libre de pecado. Yo hace años, pues eso sería 2017 o así, en Wallapop, pues me fié, lo típico de estar buscando un artículo, hay un vendedor que te cuadra, lo tiene a buen precio, y lo típico, no, pues dame una transferencia a PayPal amigo.
Y yo le hice la transferencia a PayPal amigo y 50 euros que perdí. Igual Wallapop me dijo, es que has hecho por PayPal, no lo has hecho con nuestra plataforma. Ya. Entonces no te podemos ayudar. Aprendes a malas, pero bueno, es que al final es eso, quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra, porque aquí a todos nos pueden pillar en un momento de receso o con la guardia baja. De todas maneras, a mí sí que es algo que me gusta matizar, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad y demás de cara a un público no especializado, no todo es el caos absoluto, las cosas están bastante organizadas, son casos habitualmente particulares. A empresas, por ejemplo, sí que es cierto que llegan muchos ataques, pero a usuarios no es tan habitual. Y eso que usuarios y empresas, digamos, los ataques hay algunos que comparten y otros que están focalizados. En cuanto a usuarios finales, lo que van a querer son principalmente tus datos, ya sea bancarios de cuenta de pago, o a lo mejor algún dato privado para después ser usado en un ataque dirigido. Lo que sí que digo yo es que muchas veces, sobre todo en lo que son ataques a empresas, no es tanto el mérito de los atacantes, sino el demérito de la gente que tiene, digamos, que proteger, si es que tiene algún equipo encargado de proteger los sistemas, porque muchas veces le cae el muerto al pobre chaval que está ahí de mantenimiento y que tiene el tiempo justo y los recursos mínimos para no solamente arreglar las impresoras, sino hacer que todo funcione, como para encima tirar encima el tema de ciberseguridad. Entonces, sí, hay amenazas avanzadas, sí, pero a los delincuentes no les hace falta. Primero porque se lo estamos poniendo muy fácil. Y segundo, porque son muy vagos y si algo funciona lo van a repetir hasta la saciedad. Yo lo que digo siempre, aplicando medidas, ya ni siquiera instalando soluciones de ciberseguridad, aplicando medidas básicas de prevención de hace 20 años, ya te cargas más del 80% de los ataques a empresas. La mayoría de gente no hace nada tampoco, efectivamente, como tú has dicho, muy elaborado. Claro. Para dices, es que está enviando algo junto por un correo en un fichero comprimido y es un ejecutable. Vale, bloquea los ejecutables por correo, para empezar. No, pero es que si lo ejecuta, vale, todos los usuarios de tu empresa, de tu red, que no tengan permisos de administrador, por ejemplo. Oye, y si afectan a un departamento y a lo mejor están haciendo movimientos laterales para conseguir acceder al controlador del dominio, vale, segmenta la red como deberías haber hecho hace 15 años para que no puedan moverse de un departamento a otro. O vigila porque un usuario del departamento de compras está accediendo a un recurso del departamento de sistemas. Eso no es de ahora, de hace 20 años. Y eso se puede aplicar sin ni siquiera comprar una solución de seguridad. Eso es lo básico. A partir de ahí, de esos cimientos, empieza a picar capas. Pero está de moda empezar la casa por el tejado y no, yo lo más caro. Pero ¿sabes usarlo? Ya. ¿Sabes si quieres configurar? ¿Sabes cómo funciona? ¿Sabes que un EDR no es una solución mágica que se instala ya no? Tienes que tener un equipo de gente que lo monitorice y que te sepa interpretar las alertas. No, yo he comprado lo más caro y lo mejor. Y a nivel de usuario, lo que hemos comentado, ¿no? Medidas de prevención básicas, de desconfiar de cosas que suenan raro y básicamente eso, en cuanto cualquier cosa suene raro, ponerlo en duda. Claro, el tema es que el umbral para que a un usuario le suene raro una cosa varía mucho. Claro. A mí me puede sonar raro algo que a alguien lo pasaría como una nimiedad. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No podemos meter a todos los usuarios en el mismo saco. Cada uno tendrá su umbral de rareza y sus responsabilidades y su criticidad a la hora de acceder a ciertos datos que pueden ser más o menos relevantes. Entonces hemos de ir con mucho cuidado. Pues he dicho, lo de poner todo el peso en el usuario, no estoy de acuerdo. Tenemos que hacer que el usuario sea una capa más. Que puede fallar. Igual que las anteriores. Igual que las anteriores. Pero si podemos evitar que sean ellos quien tomen la decisión y que así se dediquen a su trabajo, que es lo que tienen que hacer, mejor. Pues con esto vamos a terminar esta edición de Ciberchoco, desde, como ya hemos dicho al principio, la 8ª edición de este congreso de ciberseguridad, desde Euskal Hack. Agradecemos de pleno corazón, evidentemente, a la asociación Euskal Hack por facilitarnos esta entrevista y también a ti, Josep, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Un placer, allí estaremos. Y por último, gracias a todos los oyentes por acompañarnos en un programa más de Ciberchoco. Nos vemos dentro de poco.